¿Qué tal? Hoy vamos a ver diagrama de tres componentes. También se le puede llamar diagrama triangular, diagrama trifásico o diagrama de tres fases. Dependiendo la utilidad que se le dé, tiene muchos usos. Hoy vamos a ver las generalidades únicamente de él y algunas aplicaciones simples. Y bueno, como introducción vamos a representar primero sobre una recta dos componentes. Entonces, vamos a decir que cada extremo de esta recta corresponde a un componente. Este extremo corresponde al componente A, mientras que este otro extremo corresponde al componente B. Entonces, si estamos ubicados en este punto, no hay presencia del componente B, mientras que si estamos ubicados en este otro punto, no hay presencia del componente A. De esta manera podemos decir entonces que aquí corresponde el 100% del componente A y 0% del componente B, mientras que en este otro punto corresponde a 0% del componente A y 100% del componente B. Entonces, si nos ubicamos exactamente en el centro de esta recta, aquí vamos a tener presencia de los dos componentes en partes iguales, es decir, 50% y 50% de ambos componentes. Si nos ubicamos aquí, entonces vamos a estar a la mitad entre 100 y 50, es decir, a 75 del componente A. Y también vamos a estar a mitad de entre 0 y 50 del componente B, es decir, 25. Entonces, este punto corresponde a 75,25. Esta es la coordenada de este punto. ¿Por qué? Porque está más cerca del componente A. Si nos ubicamos aquí, entonces vamos a estar a medio camino entre 50% del componente A y 0% del componente A, entonces la mitad de camino o promedio sería 25. Igual, el promedio entre 50 y 100 va siendo 75. Entonces, aquí en este punto vamos a tener exactamente el promedio de estos dos. Y debemos de observar que la suma de todos los dos componentes debe dar en todos los casos 100%. No es común representarlo en porcentajes, sino más bien en números decimales o fracciones. Entonces, representando en decimales, entonces el número máximo que podemos poner es 1. Entonces, aquí en vez del 100% vamos a decir que entonces este tiene coordenadas 1,0 y entonces este tendría coordenadas 0,1. Pero bueno, vamos a dividir en más escalas la recta. Entonces, dividiéndola en décimos, si avanzamos un décimo en dirección de B, entonces el componente A retrocede un décimo y el componente B avanza un décimo. Avanzando otro décimo, nuevamente el componente B avanza un décimo y el componente A lo retrocede. Nuevamente la suma de ambos componentes debe de dar 1. Entonces el componente A pasa de 0.9 a 0.8, mientras que el componente B pasa de 0.1 a 0.2. Lo mismo si avanzamos otro, entonces el componente A va retrocediendo, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 en el que sigue, el componente B va avanzando, 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente. Vemos entonces cómo se mantiene esta tendencia. Cuando llegamos al centro de la recta, entonces aquí es 0.5 con 0.5. Nuevamente entonces vemos que la tendencia se mantiene, entonces el componente A retrocede una décima, de 0.5 pasa a valer 0.4, el componente B pasa de 0.5 a 0.6, avanza una décima, se mantiene la tendencia, la suma debe dar 1, entonces nos vamos acercando hasta el absoluto de B, que va siendo el componente 0,1. Así, hasta que al avanzar una décima antes de llegar a B, entonces tenemos que el componente A nada más se encuentra en presencia de una décima o un 10%, y el componente B es 0.9 o 90%, hasta que llegamos a este extremo que corresponde a 0,1. Y bueno, el punto anterior también que habíamos visto era 75% A, 25% B, entonces se representaría así, 0.75, 0.25. Vamos a representar otro punto que no habíamos visto antes. Este punto está entre 60% A y 50% A, entonces es 55% A y 45% de B, punto 55, punto 45. Entonces, si decimos que ese punto corresponde ahí, entonces aquí este punto estaría exactamente en esta coordenada. Pero, ¿es obligatorio que esté exactamente ahí? ¿Qué pasaría si lo movemos? Por ejemplo, acá. Este punto tiene la misma composición que este. Sigue siendo .55, .45. La única condición que debe de guardar para que tenga la misma composición porcentual es que
esté a la misma distancia que este otro de cualquiera de los dos extremos, pero formando un ángulo de 90 grados, es decir, que la altura sea exactamente la misma. Entonces, formando un ángulo de 90 grados con el componente A, va a tener exactamente la misma composición que este otro. ¿Por qué? Porque la altura es la misma. Si formamos aquí un triángulo imaginario, entonces este triángulo imaginario sería una recta, este sería un triángulo un poquito más grande. Entonces, si lo desplazamos hasta por acá, exactamente podríamos formar otro triángulo imaginario, pero también al hacer el ángulo de 90 grados en esta parte, la altura va siendo exactamente la misma. Entonces, este punto tiene la misma composición que cualquiera de los dos anteriores. Y eso no importa en qué parte o extremo de la recta esté, siempre y cuando se forme un ángulo de 90 grados, vamos a poder definir que tiene la misma composición. El otro lo podemos sacar como una simple resta de 1 menos la composición porcentual. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos pasar a ver el diagrama de tres componentes. Y bueno, entonces definir siempre que entonces la suma de ambos componentes da 1. Ahora sí, el diagrama triangular. Entonces, nuevamente entonces la suma de todos los componentes me tiene que dar 1. Estando ubicado en un extremo de este triángulo, los otros dos componentes no tienen presencia. Entonces aquí el 100% es componente A, es decir 1, y todos los demás componentes tienen 0% de presencia, es decir 0,0. En este otro extremo el componente A no tiene presencia, solamente 100% B, y el componente C tampoco. Entonces aquí es 0,1,0. Aquí nuevamente entonces tenemos que el componente A y el componente B no tienen presencia, todo es componente C. Y también podemos llegar a la misma conclusión que en el caso anterior, que la suma de la composición de A, B y C siempre me tiene que dar 1. Y bueno, entonces, como habíamos visto en el caso anterior, cualquier punto ubicado sobre esta recta que forme un ángulo de 90 grados con respecto al componente C va a tener la misma composición, 100% el componente C. Entonces, aquí este triángulo es difícil de visualizar. Ahí está el punto. Y entonces también este punto tiene la misma composición, 0,0,1. Y cualquiera de esos dos también de esos dos puntos que acabo de marcar también tienen la misma composición, 0,0,1. Ahora, este punto con respecto al componente C, entonces si formamos un ángulo de 90 grados, aquí realmente hemos retrocedido toda la composición que puede dar C. Lo mismo que acá. Entonces precisamente estos dos puntos tienen en común nada más que el componente C se encuentra completamente ausente. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque estos dos, al formar un triángulo, este triángulo que se forme aquí, entonces va a tener un ángulo de 90 grados y entonces todos estos puntos que se encuentren a lo largo de este triángulo imaginario que podemos dibujar van a tener exactamente la misma altura. Entonces su valor va a ser el mismo, en este caso es 0 para el componente C. Entonces estos puntos tienen la composición A1, B1, 0, A2, B2, 0. En esto se está variando la composición de A y de B, pero no la composición de C. La composición de C permanece constante para estos cuatro puntos y es de 0. Ahora, entonces, esta es la altura imaginaria que siempre va a estar presente en la composición de los puntos. Si dividimos exactamente a la mitad de esa altura, entonces cualquier punto ubicado en esta recta que está a la mitad de la altura va a tener la composición de 50% del componente C. Los componentes A y B van a ser variables. No se dejen engañar por una pequeña ilusión óptica. El cerebro normalmente interpreta que como aquí se está cerrando un ángulo y aquí se está abriendo este mismo ángulo, entonces esta altura es más grande que esta, lo cual es completamente falso. Es una mala interpretación del cerebro. Ya medidos a milímetro, esta altura y esta son iguales. Estoy aquí exactamente a la mitad. Entonces, como les había dicho, entonces aquí voy a tener la misma composición del componente C, que es 0.5, es decir, el 50%. Lo que voy a estar variando es la composición de A y de B. Entonces estos otros puntos tienen composición A3B3, A4B4. Entonces este tiene componentes A5B5, A5, B5, 0.5. Todos estos tienen la misma composición del componente C.
Entonces, si yo trazo una línea recta paralela a esta otra que está aquí, entonces esta línea recta va a tener, cualquiera de los puntos que yo ubique en esta línea recta, van a tener el 100% del componente A, y el componente B y C van a estar variables, mientras que esta otra línea recta va a tener 0% del componente B, y mientras que el componente B y C van a ser variables. El componente A no va a estar presente a todo lo largo de esta línea recta. Cualquier punto ubicado en esta línea recta, como no tiene componente A, todo se va a explicar únicamente como una mezcla del componente B y del componente C. Entonces, igual, si me ubico exactamente a la mitad de la altura del triángulo imaginario que puedo formar aquí en esta parte, de esta altura, de aquí a acá, y de esta altura exactamente aquí el punto 5, entonces cualquier punto ubicado en esta recta va a tener el 50% de composición del componente A, mientras que el componente B y C van a ser de composición variable. Lo mismo sucede entonces para el otro componente, el componente B, que es el que nos faltaba. Entonces, cualquier punto aquí es 100% componente B. Cualquier punto acá es 0% componente B. Cualquier punto ubicado sobre esta recta, entonces solamente va a tener composiciones en A y en C. Entonces, aquí es 50% del componente B. Y bueno, para su identificación un poco más clara, vamos a utilizar colores. Entonces, vamos a ubicar este punto ahora. Este punto está ubicado en el centro del triángulo. Entonces, por ende, debe de tener, si está exactamente en el centro, debe de tener composición de 33.33% A, 33.33% B y 33.33% de C. Vamos a ubicarlo con las fracciones que habíamos visto. Entonces, trazando líneas paralelas, entonces, esta es 0% A, 10% A, 20% A, 30% del componente A. Ahora vamos a ubicarlo para el componente B. Esto es 0% del componente B, 10% del componente B. Esta línea es 20% del componente B. Toda esta línea corresponde al 30% del componente B. Entonces, cualquier punto que esté ubicado a lo largo de esta recta va a tener 30% del componente B. Haciéndolo para C, entonces esta línea es 0% del componente C, 10% del componente C, 20% y 30%. Entonces vemos que se ubica exactamente a la mitad. Perdón, me equivoqué. Esta es componente B, el que estoy avanzando, y de aquí para acá es el componente C. Lo pronuncié mal, lo escribí bien, perdón. Y bueno, entonces, trazando lo mismo. Bueno, voy a regresar un poco. Entonces aquí vemos que exactamente, como se encuentra exactamente a mitad del triángulo, entonces exactamente la ubicación de ese punto es 33% para cada componente, porque la suma me tiene que dar 100, o sea, punto 33, punto 33, punto 33. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos el componente C, aquí el A y aquí el B. Asignando entonces los valores antes vistos, entonces aquí es 0% componente A, 10% A, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100% componente A. Aquí es el componente A puro. Mientras que entonces vamos a hacerlo para el componente B. Este extremo corresponde al componente B. Entonces aquí es 0% B, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100% componente B. Poniendo la escala para C, entonces como este es el vértice que corresponde a 100% C, y aquí es 0% del componente C, entonces 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100% componente C. Utilizando esta escala, entonces ya podemos ubicar con facilidad cualquier punto que pongamos sobre ella. Por ejemplo, vamos a ubicar el componente A. Me dice que está en 50% de la recta de A. O sea, toda esta recta corresponde al 50% de A. No importa si ubica aquí, aquí, aquí o acá o aquí, como está este punto. Está en la recta del 50% de A. Por lo tanto, su composición es 0.5 para el componente A. Ahora, con respecto al componente B, aquí es el extremo de B.
Entonces vamos a ver en qué recta de B está ocupando. Vemos que es la del 10% de B. Y el componente C corresponde al 40%. Me equivoqué aquí, perdón. Vamos a corregirlo. Es punto 1, punto 4. Fe de erratas. Continuamos. Entonces aquí vemos que el componente A es punto 1 aquí. El componente B aquí es 0% B, 10% B, 20% B. Entonces el componente B es 20%. Vemos que está en la línea del punto 2 de B. Entonces el componente C aquí es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces vemos que esta es la composición de este punto que se encuentra aquí. Vamos a hacer otro. Entonces este punto nuevamente se encuentra en punto 5 del componente A. El componente B vemos que es punto 2 y el componente C vemos que es punto 3. Lo que quiero ejemplificar aquí es que entonces cada una de estas líneas rectas marcadas con distintos colores, espero que a ustedes sí les sean de más utilidad que a mí. Yo soy daltónico, me cuesta mucho trabajo verlas, me ubiqué nada más por los colores que dice ahí que son, y confío que la computadora no me está mintiendo. Pero estas rectas están a 90 grados del vértice que representa cada una. Cada una forma un ángulo de 90 grados con respecto al vértice. Eso es lo que necesitan aprender para poder ubicar cualquier punto en este diagrama. Entonces aquí vemos que este punto se encuentra exactamente, aquí es la línea del 0, la del 10% para A. Para el punto B, aquí es 100, 90, 80. Ajá. Y para el punto C, entonces aquí es la escala del 10%. Entonces aquí este punto se encuentra exactamente en la línea del 0% para B. Aquí vemos que es 0%. La línea del 80% para A. Ahí está. Y la línea del 20% para el componente C. Aquí está. Entonces este otro vemos que se encuentra nuevamente para el componente A. Uy, ese sí está muy mal. Para el componente A se encuentra en el 30%. Para el componente B se encuentra en el 70%. Y para el componente C se encuentra en 0% de composición porcentual. Y bueno, ya viendo algunas aplicaciones, por ejemplo los tipos de suelo, se clasifican de acuerdo a la fracción de materia inorgánica que se encuentra en ellos, es decir, las partículas de polvo que pueden corresponder a arena, a limo y arcilla. Es muy difícil encontrar un suelo de 100% arcilla, es muy difícil, pero entonces la arcilla tiene mucho más presencia que los otros componentes en cuanto a composición química. La arena son granos grandes, estos son granos medianos y estos son granos extremadamente pequeños. La arena la reconoces porque no absorbe bien el agua, es muy porosa, normalmente tiene muy poca retención de agua. Y aunque los granos no retienen el agua, no son tan volátiles, no se levantan tan fácilmente por el viento. Tiene que soplar el viento muy fuerte para levantar la arena. El limo, por el contrario, retiene poco el agua, pero se levantan muy fácilmente los granos con el viento. Entonces, de ese suelo donde pasas con tus zapatos recién boleados y salen todos llenos de polvo, es que ese suelo es rico en limo. Mientras que el suelo rico en arcilla difícilmente se seca. Entre más arcilla tiene el suelo, más se agrieta, retiene mucho más la humedad y se forma barro mucho más maleable. Entonces, la distinta composición de arena, limo y arcilla hace los distintos tipos de suelo. El suelo óptimo para la mayoría de las plantas se llama suelo franco, que entonces tiene esta composición. Aquí adrede ya no puse ninguna de las fracciones para poder hacer el conteo. Entonces, ¿qué fracción de arena tiene? Entonces, aquí es el 100%, 90, 80, 70, 60, 50. Desde 50% de arena, 40 y 30
Desde el 30 al 50% de arena se puede considerar prácticamente suelo franco. Bueno, puedo retroceder un poco más aquí, pero bueno, vamos a dejarlo aquí entonces, que aquí el promedio, este punto exactamente corresponde al 40% de arena. Ahora, entonces, ¿qué fracción tiene hacia el limo? Hacia el limo tiene, este es el 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40. Entonces es 40% arena, 40% limo. Si hago la resta, entonces 40% y 40% me suman el 80. Para 100 me falta 20, entonces debe ser 20% limo. Y sí, para limo entonces cuento. Este es 100% limo, 90, 80, 70, 60, 50. Este corresponde a ¿qué? 40, 30, 20. 20% de arcilla. O lo puedo contar al revés, exactamente. Si este es el 100%, entonces aquí es 0%. Entonces 0%, aquí es 10 y aquí es 20. Entonces es 20% de arcilla. Y así es como puedo hacer la identificación de algún tipo de suelo. Entonces vemos que aquí hay distintos tipos de suelo. Este es franco arenoso, es decir, es un suelo apto para la agricultura, pero con tendencias más arenosas, y esto es más arena que suelo franco. Aquí es completamente arena. Aquí es areno franco limoso, es decir, suelo medio óptimo para la agricultura, pero con tendencias limosas. Aquí es suelo franco arcillo limoso, aquí tenemos franco arcillo arenoso, y así las distintas composiciones. Pero no solamente se puede utilizar para eso. Aquí vemos otro ejemplo. Por ejemplo, el oro se clasifica también de acuerdo a su color. Hay oro amarillo, oro rojo y oro blanco. El oro amarillo se puede formar a partir de una aleación. El oro casi nunca se maneja completamente puro porque es demasiado blando. Normalmente no sirve para formar artículos de joyería porque se romperían con mucha facilidad porque es muy blando. Entonces, si haces una cadenita de oro puro, con el menor jalón se va a deformar, lo cual no es conveniente. Entonces se manejan aleaciones para que pueda ser más duradero. Entonces, dependiendo la composición aquí de plata o de cobre o de oro, es el tipo de oro que se va a ver. Entonces vemos que el oro blanco tiene más plata que oro o que cobre, y el oro rojo tiene más componente de cobre que oro o plata. Aunque también hay un tipo de oro que no tiene plata, tiene platino, y el platino es más caro que el oro. Ese oro blanco es un poco más caro que obviamente que el oro amarillo, porque el platino es más caro que el oro. Y bueno, entonces aquí están las distintas composiciones y el tipo de oro que se forma de acuerdo a la combinación en la cual esté cada uno de estos componentes. Pero bueno, para reacciones de fisicoquímica, por ejemplo, para hacer cremas, se manejan principalmente lo que son emulsiones. Entonces, aquí en esta parte podríamos poner al emulsificante. Cuando tienes mucho emulsificante, nada más vas a tener una fase. Aquí puedes tener el agua y aquí el aceite. Entonces, agua y aceite forman dos fases separadas, la fase orgánica y la fase acuosa, que no se juntan, pero si aumento la cantidad de emulsificante se van a unir en una sola fase. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que tienen estos diagramas. Otra es, por ejemplo, la extracción de solventes. Por ejemplo, aquí tengo cloroformo, agua, ácido acético. El ácido acético aquí en este caso es el emulsificante. El ácido acético es perfectamente soluble en el cloroformo, pero también es perfectamente soluble en el agua, mientras que el agua y el cloroformo no son solubles entre sí. Entonces, si yo tengo muy poco componente del emulsificante, que es el ácido acético, aquí en estos dos, entonces voy a tener dos fases. Toda esta curva corresponde a dos fases, toda esta parte es de una sola fase. Otro que se utiliza mucho en farmacología es ver el reparto. Normalmente se utiliza octanol, pero aquí lo puse con decanol. También se utiliza lo que es el coeficiente de reparto para ver qué tan soluble es una sustancia en agua y en aceites o en grasas. Entonces aquí tenemos decanol, etanol y agua. Aquí es al revés, aquí tenemos una sola fase, aquí tenemos dos fases. También, por ejemplo, para medios de cultivo, los medios que se utilizan para criar nemátodos, sobre todo nemátodos de interés entomopatógeno, tienden a tener esa composición su medio. Este es el aceite vegetal, este es yema de huevo y este es agua.
Este es el emulsificante, la yema de huevo. El aceite y el agua no son solubles, pero aquí resulta que la fase, una sola fase, esta se ve reducida. La mayor parte del medio está formado por dos fases. Cualquier composición que salga de esta área va a formar dos fases, la de agua y aceite. Entonces, necesito tener esta composición para que se pueda ver una sola fase. La yema de huevo es perfectamente soluble en el agua. Sin embargo, la yema de huevo y el aceite el aceite y el agua no son solubles, por eso se forma esta tendencia. Mientras que la yema de huevo sí es capaz de solubilizar un poco de aceite. Entonces, por eso aquí esta parte corresponde a tener dos fases y aquí nada más tenemos una sola fase. Y eso es entre muchas aplicaciones que puede tener. Y bueno, más adelante vamos a ver ejercicios ya con aplicaciones a otras áreas y sobre todo esto en la mayoría de estos ejercicios se solubilizan con cálculo vectorial, como habíamos visto en un video anterior que se llama combinación lineal de vectores aplicada a medios de cultivo. Se solucionan problemas de este tipo. Y bueno, es todo por el momento y muchas gracias.